Buenas tardes, mi nombre es Patricia Gómez Matarín y junto a Ramón Pérez Gil y Jesús Manuel Zamora Martínez como coautores vamos a presentar la siguiente comunicación oral. Quería agradecer al Séptimo Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud por la oportunidad de presentar esta revisión sistemática que lleva por título Efectividad de la terapia manual en el dolor cervical en específico frente a otro tipo de tratamiento. Revisión sistemática. Los apartados de los que consta esta revisión son 5. Primeramente realizaremos una introducción, seguido de los objetivos que pretendemos marcar en este estudio. Después hablaremos de la metodología utilizada en el estudio. Seguiremos hablando de los resultados obtenidos. Y por último, eh, hablaremos de la conclusión a la que hemos llegado con dicha revisión. Para comenzar, en la introducción hablaremos de la anatomía de la región cervical. Está compuesta por 7 vértebras que articulan con el cráneo en su parte superior y con el segmento dorsal en su parte inferior. Cabe destacar la primera vértebra, conocida como atlas, que a diferencia de las demás, no tiene cuerpo vertebral. Está formado por un arco anterior, un arco posterior y 2 masas laterales, que articularán con los cóndilos occipitales en la parte superior y con el axis o segunda vértebra cervical en su parte inferior. Esta segunda vértebra cervical, llamada axis, también va a presentar una anatomía diferente a la del resto del segmento. Presentará en su parte anterior lo que llamamos la apófisis odontoide, que articulará con el atlas en su parte superior y que además va a permitir movimientos tan importantes como la rotación cervical. El resto de vértebras, desde C3 a C7, como característica principal, van a presentar una apófisis espinosa bífida y 2 agujeros transversales. A través de esos agujeros es donde pasa la arteria vertebral. A la séptima vértebra cervical también le llamamos vértebra prominente y ya articulará en su porción inferior con la primera vértebra dorsal, o de 1. Siguiendo con la anatomía de la región cervical, ahora hablaremos de la musculatura. Dentro de la musculatura cervical destacaremos principalmente el músculo esternocleidomastoideo. Hablaremos también o nombraremos los escalenos, escaleno medio, posterior y anterior, y el músculo trapecio, su porción superior. Estos músculos, desde un punto de vista unilateral o cuando trabajan de forma unilateral, se van a encargar de la flexión ipsilateral o inclinación lateral de la cabeza y de la rotación contralateral. Esta musculatura va a presentar lo que llamamos como puntos dolorosos, puntos gatillo, que además pues, pueden dar dolor referido, cada uno en el patrón establecido.
El dolor cervical inespecífico puede producirse por alteración de diferentes estructuras articulares o musculares, así como por patologías como la artrosis, contractura por estrés, traumatismo, como por ejemplo el latigazo cervical o whiplash, y las hernias discales. Respecto a los síntomas que pueden presentar los pacientes con dolor cervical inespecífico, pueden ser molestias en la zona del cuello, cefalea, mareo y rigidez cervical. La cervicalgia afecta la calidad de vida de gran parte de la población y existen importantes pérdidas económicas con frecuencia debido a las bajas laborales que cada vez pues, son más frecuentes por esta patología. Dentro de los objetivos de nuestro estudio será analizar el resultado que tiene la terapia manual aplicada en pacientes con dolor cervical inespecífico y contrastar el resultado obtenido con tratamientos basados en ejercicio físico, estiramiento y consejos de higiene postural y ergonomía. Ya dentro de la metodología, en la presente revisión se utilizaron las bases de datos siguientes: PubMed, Scopus, Pedro, Cochrane y Scielo. Nuestro tipo de estudio, como adelantábamos en el inicio de esta comunicación, es una revisión sistemática. El estudio se realizó en el periodo englobado en los últimos 5 años, desde 2019 hasta el año actual, 2024, y se incluyeron artículos en diferentes idiomas, como el inglés, el español o el portugués. Las palabras clave que se han utilizado son fisioterapia, dolor cervical, ejercicio y estiramientos. Entrando ya en los resultados que hemos recogido en esta revisión sistemática, podemos decir que en una primera búsqueda se encontraron hasta 178 artículos que, tras aplicar criterios de inclusión y exclusión, se incluyeron solo 6 para nuestra revisión. En los estudios revisados se encontraron grupos de pacientes a los que se le aplicó terapia manual con técnicas como las manipulaciones articulares, técnicas como la liberación miofascial o el masaje profundo de la musculatura cervical. Dentro de este grupo de pacientes se determinó que en torno al 70% sí obtuvo una mejoría de la intensidad del dolor, pero más bien a corto plazo. Se comparó con grupos de pacientes a los que solo se les pautó ejercicio global, movilizaciones activas, estiramientos, y en este caso se, eh, se analizó de que solo el 50% de los pacientes experimentó una buena respuesta del dolor, pero sí que en este caso más a largo plazo, ¿no? Que en el caso de los que habían recibido terapia manual. Y sí que consiguieron pues, disminuir la rigidez articular y además pues, mejoró su flexibilidad. Como conclusión, nuestra revisión sistemática
Según los hallazgos que hemos tenido, llegamos a la determinación de que necesitaríamos más estudios en los que se combinara tanto la terapia manual que hemos descrito anteriormente, las manipulaciones, la liberación miofascial, con el ejercicio físico, los estiramientos, en el tratamiento del dolor cervical en específico, para así poder evaluar si combinando todo este tipo de técnicas de tratamiento sí que se obtendría una mejora del dolor y sobre todo de la limitación funcional, que sea rápida, eficaz y duradera a la vez. Tras detallar la conclusión, daríamos por finalizado nuestra comunicación oral. Muchas gracias por la atención recibida.